Pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Debido a que DC le importa un pingo el canon o continuidad, desearía explicarles con detalle la era de los cómics, es decir, aquellos que estás viendo en pantalla, para que estén más informado de aquello. Seremos breve con esto. Empezando por la edad de oro de los cómics, es, técnicamente, el inicio de la era de los cómics y del concepto conocido como superhéroe. De aquí, el primer número que se provocó, no sería nada más que Action Comics con la aparición del personaje más conocido de aquello, Superman, y la introducción de personajes como Flash, Linterna Verde, Wonder Woman, entre otros, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, gran parte de estos personajes de distintas editoriales, terminaron finalmente de ser removidos temporalmente, o más bien dicho, modificados. De aquí, entramos a la Edad de Plata, donde empezamos a ver el uso del universo ficticio, es decir, el reajuste y lanzamiento de personajes cancelados, haciendo un universo compartido, lo que actualmente llamamos crossovers o cruces de historias, y no como en la Edad de Oro a excepción de World Finest. En resumen, las historias creadas en los tomos de los cómics en la Edad de Oro, eran totalmente independientes en un canon de la editorial, más no al de un universo compartido. Así es como se da apertura a las tierras paralelas, donde se usaría el concepto principalmente usado en el número 89 de Wonder Woman, y otro claro ejemplo de esto, es el crossover del Flash de Jay Garrick de la Tierra 2, y Barry Allen de la Tierra principal. Y se daría inicio a la Edad de Bronce, que no son nada más que mínimos reajustes y nuevas historietas, o continuación de las mismas, sino que esta era es importante resaltar, pues, de aquí ya empieza el crossover entre el multiverso de DC y Marvel, siendo los crossovers entre los personajes de ambas editoriales. Prosiguiendo de manera cronológica al término multiverso, por diversas contradicciones entre los cruces de las tierras, se daría inicio al ya conocido evento de las crisis en tierras infinitas, donde se provoca la destrucción de un número hasta infinitos de líneas alternas a manos del antimonitor, lo que produce hasta ese entonces y muy entre comillas, las limitaciones de los universos a solo 52, esto DC solo lo hizo para empezar desde cero, aunque posterior a esto, en algunos cómics de la era post-crisis, se volvería a retomar varios conceptos de la Edad de Plata, incluso agregando el Hypertime como una excusa y dando paso a etapas como el New 52, Rebirth, Convergencia y otros eventos donde se reajusta y se amplía la cosmología, y más con la implementación de la cosmología de Vertigo Comics. Aunque con los retoques actuales y la reactualización de los personajes, a DC le vale pinga su continuidad, dando paso a una mayor apertura a su universo, tal es el caso del Planetario de Mundos, en donde más son influyentes estos ajustes, y donde solo se retoca la continuidad de la historia de sus eventos o personajes, y esto es más efectivo para la cosmología de DC, donde los autores son los que amplían la composición del universo. Y para dato curioso, todos estos ajustes son debido a temas empresariales, y el reajuste por la baja de ventas de los cómics de DC, tal es el ejemplo de los nuevos 52. En tal caso, aquí te dejaré un repaso de las épocas de DC, y gran parte de la franquicia de otras editoriales de cómics. Atom estaba tratando con un problema con la nanoestructura de la línea temporal, donde, al encogerse a tal punto de ser inferior al tamaño de un átomo, terminaría entrando al microverso, el lugar, que si sus cimientos tambalean, absolutamente, todo lo que existe, terminará por ser eliminado o destruido, para que toda la existencia, llegue a ser completamente renacida. Como dije antes, a este lugar se accede por encogerse de cualquier método, siendo incluso más pequeño que un átomo y al traspasar la barrera cuántica.
En este punto, también los seres pueden incluso encogerse mucho más y alterar su cambio de tamaño. El lugar se divide por distintos planetas y ubicaciones, conocido como un universo microscópico. Se puede viajar a través de fotones a una velocidad muchas veces más rápida que la luz. El planeta Mosga, y su profunda fábrica molecular, es el lugar donde reside la conciencia del microverso en un punto aún más bajo, llamado el núcleo molecular, es decir, la conciencia más importante del cimiento de todas las realidades. Para destruir al microverso, es necesario una perturbación misma de la realidad, por lo cual, el método conocido son las tormentas cuánticas, cuyas descargas rasgan y destrozan el espacio-tiempo, perturbando y rompiendo las leyes físicas en el proceso, llegando a afectar espacios, dimensiones, universos, los propios multiversos y megaversos del planetario, incluso secciones como el sangrado, desde un punto en el microverso, llamado el punto de ignición. La roca de la eternidad, es considerado como el punto más central del multiverso, donde se reside a los 7 pecados. Este lugar, se menciona por el viejo mago Shazam, que es el lugar donde se encuentran las mayores fortalezas mágicas de toda la existencia, y es el lugar donde reside Black Adam, el cual fue encarcelado junto a toda la magia. Este lugar se encuentra fuera de los universos del planetario de mundos, y es el lugar donde se dota de capacidades mágicas y supercapacidades físicas a aquellos magos que residen allí, o son elegidos como sucesores. En este lugar se encuentra un metro mágico, el cual permite viajarte a través de las dimensiones del universo de DC, más específicamente a los lugares de la esfera de los dioses, más conocidos como islas o tierras mágicas, a excepción de la mágica roca de la eternidad. Asimismo, hay otras versiones donde la roca de la eternidad permite a aquel que tenga el control de este, tener dominio absoluto sobre el espacio-tiempo, y donde se accede a través de ir mucho más rápido que la velocidad de la luz. Partimos desde el planetario de mundos, un lugar donde se tiene la idea, que existen 52 universos, pero esto no es lo que parece. Se mira al planetario como la residencia, actividad y el curso de un número infinito de narrativas y de la propia materia. Este punto multiversal, ha sido partícipe de la mayoría de eventos, en los cuales, se han tenido varios ajustes al canon del universo de DC Comics. El multiverso nace desde el vacío absoluto, donde una luz creció expandiéndose hacia el infinito, donde se daría apertura a un número de tierras que, donde debería haber solo uno, se fueron creando hasta un número infinito de universos. Pero como introducción a ciertos puntos y eventos, el término multiverso ya era usado desde los inicios de DC Comics. El primer concepto del término y la demostración de aquello, fue usado en el volumen 1 de Wonder Woman, como un producto de una deformación en el espacio y tiempo. Se puede acceder a estas tierras, las cuales existen de maneras simultáneas entre sí. No sería hasta el encuentro de los dos Flash, donde Jason Garrick y Barry Allen, terminarían por encontrarse, donde se mostraría una explicación más detallada, es decir, los universos fueron creados al mismo tiempo siendo muy similares. La diferencia de aquello, es que estos vibran de una manera diferente, lo cual los mantiene apartados, donde ambos universos constituyen similitudes en las leyes físicas y tempoespaciales. Asimismo, aunque la aclaración sea obvia, es de destacar que el mismo Barry Allen, hace una mención rompiendo la cuarta pared, donde dice que Jason Garrick, no es más que la inspiración de él, y que su obra y universo, están mentalmente conectadas a las ideas, y al guión del escritor que se encarga de crear sus historietas. Hasta ese punto, ya se tenía el concepto del multiverso, y no está de más decir, que el multiverso pre-crisis, tenía un número infinito de tierras alternas. No sería hasta que Krona, en busca de conseguir la verdad acerca de la creación del multiverso, terminaría de crear una máquina con un vasto poder, pero terminaría por ser destruida y por consecuente, esto no produciría el fin del universo, sino la creación de algo peor, un universo que por el estremecimiento de este mismo, daría fruto a un nuevo universo maligno de antimateria, donde surgirían infinitos universos, y el universo de antimateria, con la particularidad de que solo dos lugares no fueron duplicados, el planeta Oa, y el planeta Ward, de los cuales nacieron el Monitor, y el Antimonitor.
Luego de que ambos quedaron inconscientes por billones de años, Paria, un científico de otra tierra, había descubierto el multiverso, por lo cual, este trató de buscar el origen de este mismo, lo cual lo llevó a crear una máquina de antimateria para penetrar la barrera del multiverso y conocer el origen de este, pero sería un gran error, pues estar ahí provocaría una reacción en cadena lo que pondría en fin a su universo y toda la vida en él, debido a que no puede coexistir la materia con la antimateria, y tras esto, resurge el antimonitor, donde se produce el evento de las crisis en tierras infinitas, cuyo objetivo del antimonitor era eliminar y absorber todos los universos en uno solo a través de la antimateria, dando paso a la erradicación de una gran cantidad de universos absorbidos, a tal punto de casi extinguir todo el multiverso, solo quedando entre comillas, un número limitado de universos, y algunos teniendo un renacimiento o siendo retconeados. De aquí, en la etapa post-crisis, se seguiría tomando diversos conceptos anteriormente vistos, y una ampliación a la cosmología y ciertas curiosidades, tal es la repetida ocasión de romper la barrera entre el mundo real y el mundo de los cómics, el conocimiento de personajes como el sombrerero loco, siendo consciente de que todos los mundos son un guión, y que sus vidas son escritas por alguien, se hace una mención o indirecta donde el desorden de los universos, no son más que la orden de alguien superior, haciendo probablemente una referencia a los escritores y guionistas. No sería, hasta que en una ocasión, el cosmos estaría siendo devastado desde el final del tiempo, lo que daría paso a un evento con las horas contadas del multiverso. Incluso en el time stream, esto llegaría a ser captado por Rick Hunter, haciendo alegoría a que quedó destruido un segmento del tiempo, llevando al final este concepto, y por ende, al multiverso, lo cual produciría la eliminación absoluta de los universos, incluido aquellos velocistas que lograron escapar de ahí. Y es que es un punto a resaltar, pues se hace mención a que un número infinito de tierras están siendo eliminadas. Esto se debe al caos en el flujo de tiempo, otras realidades, junto a su línea temporal se unen en un mismo punto, llevando a crearse una entropía lo que vendría aplastando el tiempo, y terminando con el colapso del universo. Para dato, la forma de detener una entropía temporal, se necesita rasgar el espacio-tiempo para colapsar el fenómeno, el método es entrar a la brecha de la entropía, produciendo que la energía cuántica se encienda, creando un tubo de luz para consumirla. Aunque la entropía se reconstruiría, producido por una fisura y un externo, dicho externo no sería nada más que Parallax, el cual llegó a destruir casi toda la existencia para llegar a reescribirla y renacerla, incluso quiso eliminar a Team Stream, cosa que no fue permitida por los héroes que residían allí, y fue un ataque del espectro lo que terminó matándolo, liberando energía a escalas gigantescas, y produciendo un nuevo Big Bang, donde las historias y el multiverso, sería renacido, quedando los héroes de las tierras eliminadas, como una anomalía temporal, que permitía seguir con sus existencias, y dando paso, a un mismo ciclo repetido en las historias de estos universos. Se daría el evento de otros mundos, que no son más que historietas o etapas no canónicas, donde las historias se manejan de una forma más libre, y no son más que historias que se manejan de una manera autónoma, es decir, los eventos no son continuidad y no toman perspectivas de los eventos de un universo principal, sino son más que simples universos que teorizan ciertos eventos, tal como un mundo sin Superman, o una etapa donde Batman terminaría por cazar a Jack el Destripador. Hasta este punto ya se sabía la existencia de un Orrery con universos e historias infinitas, y no sería hasta que en Kingdom, se nos presentaría al Hypertime ampliando mucho más la cosmología, pero este lugar se verá más adelante. No obstante, se daría un evento, donde empezaría caos en el universo, una catástrofe, donde el equilibrio cósmico y el tejido de la realidad han cambiado, siendo que Oa ya no es el centro del universo, sino un agujero negro. Uno de los motivos por lo que se produciría esta catástrofe, sería que personajes como Power Girl, Alexander Luthor, Superboy Prime, entre otros, eran una aberración para el universo, debido a que pudieron haber caído en un espacio de la realidad, o una interacción con el antimonitor, que los habría salvado del retcon del multiverso. Asimismo, ciertos personajes fueron puestos por la realidad tratando de encajarlas.
Se hace un repaso al evento de las crisis en tierras infinitas, donde se suponía que debía renacer el universo como una sola tierra, y solo una línea temporal, aunque como anteriormente vimos, parte de los personajes sobrevivieron, incluso, algunos fueron reinsertados a la Tierra 1, incluyendo los fragmentos de otro universo. Aunque, suponiendo que entre comillas, este solo universo debería prosperar, cosa que no fue así, pues el mundo estaba corrupto, lleno de maldad, desgracia, y en desequilibrio, cosa que debería ser rectificada, y deberían traer de vuelta a Tierra 2, el cual, junto con otras tierras enumeradas, estaba extinguido. Toda la catástrofe fue un plan por parte de los personajes de otras tierras, manipulando a la asociación de villanos. Su objetivo era usar el cuerpo del antimonitor, el cual serviría como base para la máquina hecha de materia positiva y negativa. Se necesitaba reunir a ciertos individuos, es decir a los villanos y a seres de otras tierras, debido a que cada uno contiene una específica frecuencia vibratoria en sus códigos genéticos. Con ello necesitaban combustible y la magia de ese universo para activarlo, liberando toda la crisis para poder crear un programa, o un artefacto inteligente, que les ayudara a reordenar todo el multiverso, y la Tierra 2 sería solo un paso para reconstruir el multiverso perfecto, y luego de varios sucesos y activar la magia por medio de Black Adam, la Tierra 2 volvería a ser renacida, creando el mundo perfecto, cosa que no terminaría por ser verdad. El objetivo del Lex Luthor era reformar las tierras principales mediante los individuos de otras tierras conectado al artefacto. Para esto, necesitaría miles de tierras alternas para irlas combinando y así crear el universo perfecto. Para recrear todo el multiverso, se necesita al Superman de la Tierra 2 con vida, esto para que el combustible sea transportado desde la Tierra 1 hasta la Tierra 2, donde atinarían a Superman. Producto de aquello, es que todas las tierras se estarían alineando, embargándose todas las tierras paralelas en el espacio. La Tierra 2 estaba siendo caótica, debido a que había miles de tierras paralelas en un multiverso, lo cual produciría inestabilidad en todas las tierras paralelas, donde en un futuro se daría un nuevo Big Bang donde todo sería destruido. Esto produciría caos en todos los universos existentes, billones de seres de Tierra 1 y 2, siendo sumergidos en el caos. Luthor seguía buscando en las tierras, su objetivo era recrear un universo donde todo esté en armonía, haciendo alegoría de crear una tierra donde él y Superman no fueran opuestos a diferencia de las otras infinitas tierras, lo que en busca de aquello, produciría que los mundos estén al borde de la muerte. Aunque tras un combate entre Superboys Primes de Tierra 1 y 2, terminarían destruyendo la Torre Crisis, y por ello, todo el multiverso se fusiona de nuevo y se da producto a una nueva Tierra con su historia reescrita. Aunque realmente, el multiverso no se volvió uno solo, sino que se convirtió en una fusión llamado el multiverso Interregnum, por lo que los 52 universos seguían en el mismo espacio, vibrando en diferentes frecuencias. En Flashpoint, Barry Allen sin darse cuenta, terminaría por entrar en un mundo donde su madre estaba viva y donde Batman no era más que Thomas Wayne. Hasta ese punto, dos bandos se daban para ver quién tendría el control del mundo, lo que produciría un gran conflicto, hasta la llegada de Zoom, el cual le mostraría a Barry lo que realmente pasaba con esa tierra. Zoom le revela a Barry que él fue el responsable de aquello, debido a que mediante la Speed Force, Barry terminó por viajar al pasado para evitar la muerte de su madre, por lo cual Barry colocó toda la Speed Force en Zoom, esto para llegar a detenerlo, conllevando esto el cambio radical de historias, lo cual llevaría a un mundo donde sus allegados producirían el caos a costa de que su madre esté viva. Se menciona que Flash ya no le es útil, ya salió de la ecuación, fue usado con el propósito de que se convirtiera en Flash, tenga una larga vida, para generar que la Speed Force sea accesible hacia el siglo 25. Se hace mención a que Zoom estaba corriendo en la línea temporal, mientras Barry alteraba esta misma, lo cual lo terminó convirtiendo en una paradoja viviente, fuera de cualquier historia, aunque terminaría por ser asesinado. Flash viajaría por el tiempo donde su madre estaba viva. Se nos explicaría que Barry cambió el mundo para peor, rompiendo una barrera temporal para estar con su madre, y eliminando a millones en el proceso.
Luego de estar decidido por revertir todo lo que hizo, Flash viaja en el tiempo para detener a su otra versión, cosa que sería interrumpida por su otro yo, lo que produce un choque entre los dos y un salto a la corriente temporal, donde ve el multiverso Vértigo y el Wildstorm. Así, Flash reiniciando el multiverso, y dando paso a la época de los New 52. En el final de Watchmen se nos explica que Ozymandias creó una criatura que supuestamente iba a invadir la Tierra, pero esto no era más que una estrategia para conseguir la paz mundial, y que todos los países se aliaran frente a posibles amenazas alienígenas. Aunque con el diario de Rorschach, todos los problemas estarían lejos de terminar. Manhattan al ver esto, termina partiendo, para más adelante crear un diferente futuro, es decir, un futuro donde la misma noche que se juntaron los Crime Busters en busca de Manhattan alteraría una secuencia, dando paso a un suceso donde esa noche no se haría compañero de Rorschach, cambiando la historia. Esto produciría que la línea no sea reemplazada, sino una paradoja en la que el universo original de Watchmen coexistirá con ese cambio radical que hizo. De ese punto, Manhattan terminaría por viajar por el espacio y tiempo para cambiar ciertos eventos, pero esto produciría nada más que la creación de líneas temporales o universos alternos, así creando su propio multiverso. Al ver esto, el Doc terminaría por eliminar todos los universos creados. Y pasaríamos a la misma secuencia vista al final del Watchmen original donde Manhattan terminaría por largarse a crear vida. Aunque finalmente, Manhattan se daría cuenta de que el universo principal de DC no era nada más y nada menos que el causante del desequilibrio multiversal, por lo que para ello, mandaría a Pandora a crear eventos y guerras que debilitaran el universo principal. Esto, y más en la etapa donde el universo estaba renaciendo, Manhattan terminaría manipulando, incluso siendo el responsable del Flashpoint y el Rebirth en ese entonces, manipulando los sucesos y la realidad a su favor. Como punto, cuando Manhattan estaba experimentando con alterar el universo de DC, este se daría cuenta de algo, siendo que Superman era el centro del universo y todo giraba en torno a él, haciendo cambios en cualquier etapa del tiempo, y se daría cuenta, que nada más y nada menos, el universo DC, era el metaverso que hacía reaccionar a todo el multiverso, y siendo Superman el centro del metaverso, haciendo cambios radicales en el tiempo y en los universos a través del metaverso, que era lo que Manhattan estaba alterando. En un enfrentamiento con Superman, combate en el que Manhattan le revela que él asesinó a sus padres y él era el principal motivo de la alteración de su universo, Clark supuestamente iba a golpearlo, pero resultó en que lo defendió de gozar, haciendo las cosas claras al Doctor, el cual inspirado rehace el universo con un centenar de personajes eliminados y vuelve a reajustar todos los eventos como estaban. Tras el resurgimiento de Doomsday Clock, se da apertura al evento de Death Metal. En dicho evento, Perpetua se liberaría y con ayuda del Batman que ríe, utilizaría energía de crisis para eliminar el Rebirth. Se produciría la destrucción de varias tierras enumeradas, para rehacer una versión oscura del multiverso, dando apertura al renacimiento de tierras oscuras por la mano del Batman que ríe y Perpetua, la creadora del multiverso. Aunque dichas tierras corrompidas terminarían desvaneciéndose a mano de Superboy Prime, y el combate de Diana y el que ríe llegaría a tal punto de rehacer todo el multiverso, no con la misma cantidad de los 52 universos, sino implementado nuevas tierras y multiversos, cambiando cosas como el centro del universo, el cual ya no es la Tierra, sino el Swirls, donde se daría paso a Future State y la nueva generación 5G de los cómics. Ok, aquí quisiera dejar unas cosas en claro, y pues esto fue un breve resumen de Death Metal, pues, me encantaría embargar una explicación más ampliada cuando hablemos del multiverso oscuro, las energías de las crisis y anticrisis, entre otro tipo de conceptos. Y bueno, esto siendo un resumen de los eventos más destacables de manera cronológica de DC Comics. Ten en cuenta que estos eventos afectan de forma directa al planetario de mundos y a sus tierras, aunque también afectan a otras secciones del universo, pero de una manera más leve.
Otro punto de aclarar, es que solo se usaron eventos que tuvieron que ver con el renacimiento, retcon, o reinicio del multiverso inferior, por lo cual, se quedaron descartados varios eventos donde el objetivo lo considero como cliché, es decir, buscar gobernar el multiverso o renacerlo a su forma, pero no conseguirlo en el proceso, solo afectando a un número mínimo de tierras. Como se explica en el mapa de Morrison, el planetario posee un número de 52 tierras, pero esto no es lo que parece, sino que son un punto de referencia para dar paso a la sucesión de tierras enumeradas, tierras que sobrevivieron después de las crisis multiversales. No está de más decir que estos 52 universos no son nada más que un multiverso local de 52 universos. En Precrisis, se ha reiterado la existencia de infinitos universos, y tal como se vio en Convergencia, el multiverso Precrisis fue traído de vuelta como afirma Brainiac, es decir, estos universos no desaparecieron, incluso, algunos de estos se encontraban en multiversos locales. Tras Convergencia todo lo que cualquier cosa que no era canon pasó a serlo y por ello todas las tierras, y multiversos, desde el inicio de la Edad de Oro fueron traídos otra vez. O que va, incluso en Death Metal se repetían todas las crisis exactamente en el punto donde existían estos infinitos universos en las crisis multiversales, por lo cual, cada universo o multiverso que se haya visto eliminado, siguen perteneciendo al canon de DC. La cosmología realmente no se modifica de alguna forma gracias a que cualquier evento, personaje, sigue existiendo dentro del canon de DC, y como vimos en Death Metal, se da apertura a la creación de muchos más multiversos, y tierras enumeradas, incluso hasta historias pertenecientes al Elseworlds, donde no son más que casos hipotéticos, pasan a ser parte del canon. Y por si no lo sabías, absolutamente todos los universos de las marcas registradas de DC, es decir, como Vértigo, el multiverso Wildstorm, entre otros, pasan a formar parte del Horror y separados por el Bleed, cosa que veremos más adelante. Los universos poseen su versión negativa, es decir, existe el multiverso de antimateria, el cual ocupa un espacio continuo con los universos, pero con un nivel tempo-espacial completamente diferente. El multiverso de antimateria está ligada a la ecuación antivida, y al ser todo lo contrario al multiverso de materia, todo lo que es bueno, es malo, y viceversa, y sí, su espacio es mucho más grande que los universos de materia positiva. Se tiene registros y afirmaciones de que el multiverso es una infinidad de opciones, está compuesto de un número infinito de universos, líneas temporales y capaz de existencias infinitas, mencionados en una gran cantidad de ocasiones. Los universos en DC son multiversos infinitos, pues, por cada acción, se genera un número infinito de líneas paralelas y realidades en el centro de cada universo. Porque sí, no es lo mismo las tierras, a un universo paralelo, pues como decía, cada decisión, acción, evento o movimiento desde un nivel cuántico, hasta un nivel más allá del multiversal, da apertura a una infinidad de realidades y tierras paralelas en el centro universal, tal como se deja en claro, cada evento puede tomar una infinidad de futuros alternos que son realidades, dando paso a una ramificación donde secuencialmente se repite el proceso, dando a un concepto finito, por lo cual, estaríamos no solo hablando de un número infinito, sino de una ramificación transfinita de multiversos, los cuales se encuentran en el mismo espacio-tiempo, pero a diferentes frecuencias vibratorias. Individualmente, cada universo es una vastedad infinita, es decir, posee un tamaño en espacio-tiempo infinito en expansión, la expansión de aquello es millones de veces más rápido que la velocidad de la luz. Cada uno de estos multiversos poseen capas de dimensiones, se tiene el punto de que estos multiversos no son nada más que compuestos con 11 dimensiones espaciales en total, incluido una dimensión temporal que se encuentran entrelazados entre sí. Aunque no solo se limita a aquello, sino que hay las dimensiones superiores, es decir, dimensiones superiores a las 11 de los multiversos, y va desde números pequeños de diferencia como 14 a 28 dimensiones espaciales, hasta un número de cientos de miles y hasta innumerables e infinitas dimensiones existentes.
Por lo que resumidamente, el planetario está compuesto por infinitas líneas temporales, infinitos universos, infinitas tierras paralelas, dimensiones, multiversos, incluso, se da alegoría al término megaversal y a la existencia de megaversos. También, se menciona al planetario en varias ocasiones como un omniverso, por lo cual el Orrery podría incluso ser catalogado hasta como un omniverso infinito. El multiverso está vibrando a diferentes frecuencias, pero en el mismo espacio-tiempo en el sangrado. Pero por otro lado se utiliza la cosmología dimensional de Brane para explicar la composición del multiverso. En la mecánica cuántica, la cosmología brana se utiliza para referirse a otros universos, y que a la vez, esta trata con dimensiones superiores. Los multiversos cuyo espacio-tiempo tenga su número de dimensiones, es considerado como una debrana enumerada con su respectivo número dimensional de espacios y tiempo. Las dimensiones espaciales están definidas por debranas, que se extienden a cualquier número de dimensiones. Y ya sabemos que el multiverso abarca un número infinito de dimensiones y dimensiones superiores. Como pruebas de aquellos, los gravitones son partículas de gravedad, que mediante una superautopista gravitacional se puede también viajar a otro universo, y como dice la teoría brana, solo la gravedad es la única que alcanza todas las dimensiones espacio-tiempo a diferencia de otras fuerzas atadas a aquellas de branas. Los universos en el sangrado crecen, y el sangrado se encuentra en un espacio dimensional superior conocido como el bulto, embargando todas las branas y conteniendo al omniverso del Orrery. Los seres son capaces de navegar a través de todo a las tierras paralelas de los multiversos de todo el planetario. Está más allá de la compresión y sentidos de cualquier ser del planetario, y se necesita métodos de navegación cuántica para aprender demasiados datos hiperdimensionales, es decir, el Blit contiene todo como el flujo hiperdimensional. No está de más decir que el sangrado contiene coordenadas ultraespaciales, es decir, hay branas de, que se extienden en más dimensiones. Por dato, ya hemos visto que estamos hablando de dichos multiversos con dimensiones en capas, producen funciones de onda, lo cual da paso a un espacio de infinitas dimensiones. Y es así como DC usa la mecánica cuántica para dar una mejor explicación a sus dimensiones infinitas. Considerado como el mar de todos los lugares del omniverso, y como el conducto arterial de los infinitos multiversos, el sangrado está conectado con el nexo multiversal, el cual es la realidad de los universos paralelos, y donde los monitores pueden observar las iteraciones de todo el planetario, y, para ingresar al sangrado, la única forma es a través de traspasar las dimensiones superiores. También se ha mencionado que el sangrado tiene la capacidad de girar incluso en la quinta dimensión alrededor de un punto en el planetario de mundos. El metaverso en resumidas formas, es un universo que si se altera, cambia completamente todo el Orrery, es decir, los multiversos dentro de él. La Speed Force sacude el metaverso haciendo que la línea temporal de Superman avance, creando el multiverso. El metaverso, hablando de su alcance, se encuentra por encima de todas las otras realidades, donde cualquier cambio se propaga por todas las dimensiones. Cualquier cambio que ocurra en este universo afecta cómo la historia se desenredará en todo el multiverso, y como ejemplo de aquello, tenemos a Death Metal y el nacimiento del multiverso oscuro. Debido a que Superman ha estado siempre en todos los eventos multiversales, esto lo vuelve el personaje fundamental de todo DC, la existencia de Superman es fundamental para el metaverso, y este último con todo el multiverso, es decir, todos los eventos giran alrededor de Superman, siendo el centro del metaverso, y esto da explicación a los eventos donde este era lo más importante, tan como se vio en Crisis Infinita. Hay una teoría bastante acertada de la primera alteración del metaverso, esto es cuando Krona visualizó la mano de la creación, y al contemplar las posibilidades de todas las historias de DC, se dio creación a un número infinito de tierras, universos, y eventos. Siendo en forma más directa, el metaverso es el universo original visto por Krona, donde se provocó la creación de todos los eventos y los multiversos.
Se aplica al metaverso cuántico en DC, los metaversos infinitos que se encuentran separados por el sangrado, se crean en tiempo cero que crecen incluso infinitamente más grandes que un número infinito de dimensiones, lo que es básicamente una cadena infinita de megaversos, que contiene multiversos ilimitados, donde cada número infinito de universos y multiversos coexisten en las dimensiones infinitas. La Speed Force es el lugar que da energía y poderes a todos los velocistas, y metafóricamente funciona como una bola de energía conectado con los velocistas que va hacia adelante, y mientras más avanza, más energía va generando. Esta fuerza o energía es lo que permite dar los poderes a los velocistas para no sobrecargarse de energía. Aquellos que logran dominar la Speed Force, tienen la capacidad de conectar su mente con esta, esto para predecir de forma certera el resultado de varios sucesos o eventos. También, son capaces de enviar su conciencia a este lugar para ver distintas líneas temporales alternativas, y pueden incluso llegar a escuchar perturbaciones en las corrientes temporales. Y tal como se deja en claro, la fuerza de velocidad es conocida como la cuarta dimensión, y aquel lugar produce una energía infinita que se encuentra alrededor del multiverso, que lo mantiene en movimiento, siendo esta la energía y fuerza cósmica que empuja el multiverso hacia adelante. Tiempo, espacio, luz. Todo en el multiverso gira constantemente, evoluciona y se mueve constantemente. Y la fuerza que lo empuja es la fuerza de velocidad, por lo cual, si la Speed Force no hiciera esto, entonces el multiverso sería completamente estático. Es una de las 7 fuerzas naturales de toda la existencia, es el lugar en donde el pasado, el presente, y futuro, se encuentran existiendo en el mismo espacio-tiempo de forma simultánea. Esta energía busca a través de plasma transdimensionales, encontrar un velocista u objeto digno al que adherirse a su objetivo para gastar su energía a medida que pasa el tiempo para mantener su tejido estable para la existencia. Al ser sobrecargada de energía, esta puede informar a los velocistas de ciertas anomalías temporales, y puede crear vórtices que succionan objetos, épocas, o sucesos a través del tiempo cuando se sobrecarga, o simplemente aquellos que toca o tengan contacto con este lugar. Incluso, si ésta se desestabilizara, llegaría a destruir todo lo que rodea. Se explicó que hay la fórmula de Johnny Kick, y es una especie de llave que abre el secreto del tiempo y espacio. Una vez que se dice la fórmula, se rompen todas las leyes físicas y barreras espaciotemporales. Esta da la capacidad de moverse a la velocidad de la luz, incluso más allá de ella, para viajar a través de las dimensiones del espacio-tiempo. La fórmula es una forma de acceder a Speed Force. También existe la fórmula que permite parar el tiempo. También, hay un lugar conocido como el punto de meta. Es un punto puro de creación que conecta la fuerza con el tiempo y el espacio. También se hace mención como el Big Bang de Speed Force. La Speed Force negativa, tal como su nombre lo indica, es la contraparte de la fuerza de velocidad, el cual fue creado por Sumi. La energía es única ya que ya está ligada con este mismo, y se ha visto que puede devorar a la Speed Force y puede consumir a cualquier velocista dentro de este mediante el tacto. Esto a través de energías venenosas y que contengan propiedades negativas. Una vez un velocista de la Speed Force es infectado, se envuelve de energías y se mueve en lo que se conoce como velocidad negativa, lo cual produce un cambio en sus emociones y mentalidad, va matándolo lentamente, y hace crear ondas de energía destructivas. El Time Stream es un lugar que se encuentra directamente conectada con la Speed Force y puede manifestarse en esta. Este lugar maneja el concepto del tiempo, y es la vía principal de aquellos que quieran viajar en el tiempo pasado, presente, o futuro. Esto se hace a través de romper la barrera del tiempo con dispositivos con esta funcionalidad, o simplemente yendo incluso a velocidades luz o superiores. El flujo de tiempo es el lugar que permite a aquel que se encuentre dentro de aquello, similar, ver, incluso transportar a personajes de distintas épocas de un singular universo. También, esta permite proyectar o más bien dicho traer versiones de un mismo universo, pero en diferente época coexistiendo en el mismo lugar.
y a diferencia de lo que se cree es que realmente afectar el tiempo vía el time stream da un cambio al futuro desde épocas pasadas, y al alterar cosas, tal como cortar un eslabón de tiempo, esto no se modifica a otra línea alterna donde este punto nunca existió, sino de plano da eliminación a todas las épocas y el borrado existencial de esa línea temporal. Las líneas de tiempo en este lugar son manipulables y se pueden interactuar con estas, aunque esta puede ser desestabilizada y ser fragmentada, alterando toda la historia que ocurre, ocurrió, y ocurrirá en esa línea temporal. Dentro del time stream, se puede ver que es un campo de tiempo colectivo, el cual es una masa de energía interconectada, el cual se encarga de aislar eventos que ocurren en el tiempo, y cada evento por más mínimo, a más grande que sea crea olas que impactan en todo el flujo del tiempo. Como curiosidad, cuando Superboy literalmente golpeó el time stream, este lo desestabilizó de la historia, lo que produció que Joker nunca hubiera matado a Jason Todd, llevándolo de vuelta a la vida. También existe algo conocido como el Vanishing Point, es un lugar que permite monitorear y saber acerca de las líneas temporales y sus estados, aparte de ser la última forma de salvación para una línea temporal. Se encarga de registrar y de guardar la información de cualquier línea temporal que éste aborde, de colapsar como su última instancia en Vanishing Point. Todo empieza por algo conocido como un punto temporal con todas las posibilidades. Dicho punto geométricamente se extiende como una línea temporal desde su inicio hasta su final. Pero por otro lado, hay líneas temporales que no solo van de adelante para atrás, sino de forma lateral, esto da una ramificación de infinidad de líneas temporales, por lo cual, cada senda o universo es una vibración. Resumidamente, el tiempo plano contiene todos los universos incluso en una forma de tiempo cúbico donde los personajes se ven planos, es decir, donde nuestro universo interactúa con este universo ficticio. Todos los universos pueden ser visibles como entidades discretas en este lugar, pues los universos están en el mismo espacio-tiempo, pero en diferentes frecuencias de vibración. Y como otro plano o reino, también nos encontramos con el corazón de Cronos, una dimensión que es la fuente de todos los universos, el cual puede producir rupturas en el tiempo, y lo que en términos simples sería, puede poner en jaque a toda la existencia del universo. El tiempo de cubo no es nada más que el hipertiempo. El hipertiempo es una red interconectada de líneas temporales paralelas que constituye toda la realidad, es un lugar donde las posibilidades son infinitas, es un reino de extensión infinita donde las secuencias o acciones del universo tumban diferentes rumbos e historias, y aquí refuerza la idea de que las realidades eliminadas siguen existiendo incluso en este lugar. Los flujos del hipertiempo están separados de los eventos y los renacimientos del universo, donde cada infinidad de multiversos toman rumbos diferentes y son proyectados en este lugar. Cualquier personaje puede ver una infinidad y presenciar absolutamente todas sus versiones, no solo versiones del multiverso, sino de todo lo que tenga que ver con DC en el mundo real. Por ello, ya vimos anteriormente que el Cube Time interactúa con el universo real. El lugar existe fuera del tiempo, donde existe la personificación abstracta de este, siendo el Brainfold. Consiste en un número infinito de realidades que continuamente divergieron y convergieron, donde se superpusieron y volvieron en círculos para conectarse entre sí. Por lo tanto, existía todo y cualquier cosa que pudiera ser imaginada. Incluso se puede usar al Hypertime como medio para viajar a otro multiverso, para capturar a cientos de multiversos para asimilarlo y destruirlos. También se ha visto en varias ocasiones que hay multiversos que son extraídos del hipertiempo y son reemplazados por las tierras tal como se vio después del evento de crisis final donde los universos destruidos fueron rehechos por el hipertiempo y tal como se ve en el Multiversity, las tierras paralelas fueron duplicadas. Como dato, cuando cualquier evento produce conceptualmente una ruptura que solo puede ser estabilizada por seres superiores a este lugar en poder, y como dato, los dioses de la esfera son capaces de utilizar como se les venga en gana este lugar. Este lugar debería estar en un lugar más arriba, pero quiso explicar de una vez todas estas dimensiones relacionadas con el tiempo.
Wonderworld es un mundo donde habita la ciudad de Omnitrópolis, la cual es una ciudad que cubre absolutamente toda la superficie de este lugar. Aquí se encuentra una gran cantidad de superhéroes ancestrales, que ven a los seres del planetario como simples pulgas, los cuales se encargan de patrullar y defender los límites de todo el planetario. Es el perímetro más externo y es el límite que abarca y llega a todo el espacio-tiempo, es el límite y borde definitivo de todas las cosas, donde se encuentra atravesando estos conceptos a velocidades hipertemporales. Esto quiere decir que para salir de este lugar, se necesita entrar al mismo tiempo. Aquí también existe algo conocido como la superrueda, que permite romper la barrera tempo-espacio, que puede dejarte en cualquier universo y cualquier línea temporal. En esta rueda los seres pueden alcanzar una velocidad divina, acelerando a velocidades en la que las estructuras físicas se convierten en información superlumínica. Los personajes vibran a velocidades superlumínicas y puede inclusivemente ir a planos de la esfera de los dioses. Y el lugar está enfrente con la luna de sangre, el cual es un planeta compuestos por varias partes del multiverso, y donde Brainiac depositaba las ciudades de Metrópolis en convergencia. Hay que tener en cuenta que en esta cosmología se utiliza las historias para dar a entender espacios infinitos, que son considerados como historias por medio de alguna conexión con Leviatán. Es decir, aquí se menciona que la composición de un Uritem está constituido y nombrado como universos y mundos. Este dato nos servirá más adelante. Lo no escrito está compuesto por capas de infinitas dimensiones. Estas historias son mundos tras mundos apilados capas por capas. La jerarquía de historias, o mundos, son infinitos, se menciona como una escalera de abajo arriba donde contiene una jerarquía interminable. Todos estos cuentos residen en algo conocido como el espacio de historias, donde se menciona que Wilson descubrió que dichos relatos son porosos, y los sellos entre estos son imperfectos. En el espacio de historias, existen las páginas en las que un cuento está escrito, es decir, un espacio físico, donde una página en blanco, es un lugar donde nada está escrito y donde no existe el tiempo. Cada uno de estos cuentos posee un canal narrativo, el cual es el ámbito conceptual de una historia, donde existen las palabras. Estas palabras son aquellas que ponen el argumento y la marcha en la que cualquier relato toma su rumbo y cronología. Para que lo entiendas mejor, son las palabras escritas en las páginas, donde aquel que logre dominar este concepto puro o las palabras de la historia, será capaz de controlar o convertirse en el escritor de esa historia, y como dato, se puede por este medio contactar con los habitantes de historias inferiores, lo cual se explicará más adelante. En conceptos dimensionales hay seres que pueden agregar dimensiones enteras en espacios físicos, que residen en algo conocido como hiperplanos. Esto quiere decir que en cada mundo escrito existe una historia inferior, y que no es más que ficción para los mundos o historias superiores, donde las dimensiones e historias, y el canal narrativo, son conceptos irrelevantes para los mundos o relatos superiores. Lo que en forma de trabalenguas sería, las historias son contadas por historias compuestas por las historias para las que solo son historias. Incluso los personajes se llaman a sí mismos fábulas, y técnicamente lo son. Incluso con el fin de la historia, donde un Uritem y el mundo de Tom, que era en retrospectiva la realidad y el mundo real, existe como un concepto ficticio donde pasa a ser nada más, ni nada menos que una historia. Se hace mención a que el mundo real simplemente vive en historias, y como lo interpreta Pullman, el mundo real está siendo opacado por estos cuentos, y por cierto, también tiene referidos estas historias y el mundo real, con el concepto platónico.
Las historias se podrían catalogar como incluso un inconsciente colectivo, pues las creencias aquí tienen un poder vasto, lo que en retrospectiva el universo suele ser el protagonista de las creencias de las personas, y que estas personas son historias, es considerado como una realidad consensual. Esto quiere decir que las historias tienen un enorme poder, siempre y cuando mucha gente tenga sus creencias de aquel concepto, religión, entre otras cosas, el mundo cambiará adaptándose a las creencias de las personas, incluso dará poder a seres en cuanto más crean en aquellos, dependiendo de la distancia y números. Entonces, ¿qué es lo que embarga toda la cosmología de lo no escrito? Uno al lado del otro, los dos mundos estaban al principio y había mucho comercio entre ellos. Todo hombre era un chamán y caminaba en espíritu. Pero se separaron más y los hombres se olvidaron del camino al mundo de los espíritus. Entonces uno de ellos hizo un mensaje para ir entre los dos mundos. Surgió una cosa que no tenía carne ni alma, y no tenía lealtad a ningún reino. Lo llamaron Abadón, aunque algunos lo llaman Leviatán. Diminuto era y veloz corriendo entre los mundos para llevar novedades de los dioses. La representación que tiene está inspirado de la Biblia, aunque su forma más conocida y más frecuente, es el de una ballena, donde las historias pueden conectarse entre sí, en los cuales puedes ir y venir entre ellos, como si hubiera un lugar físico donde existen. Es una entidad cósmica, y su forma no es nada más que una metáfora, es un símbolo del poder de las historias mismas. Es el inconsciente ficticio formado por las mentes de las personas que experimentan historias, y el Leviatán se encarga de devorarlas. Es considerado como un símbolo de poder entre las masas. Algunos símbolos o creencias se vuelven más reales de lo que representan, como si fueran parte de una verdad que está más allá del tipo normal de verdad. La ballena no forma parte del consciente o historias de un individuo, sino de una cantidad de miles de millones de estos. Todos los mundos no son más que un sueño comparado con él. Contiene una jerarquía infinita compuesta de ballenas dentro de él, y también contiene aspectos que son capaces de destruir la jerarquía de historias, salir de aquellas historias libremente, y no verse afectados por la destrucción de estos mismos relatos. Así que resumidamente, y como lo volveré a decir, el Leviatán contiene absolutamente todas las historias infinitas dentro de él. Ni pensamiento ni vida, las palabras y la vida pierde su sentido, se siente algo, no con la mente, ni con el cuerpo, sino una intuición mucho más allá de eso, aparece una sonrisa que representa comprensión, temor y respeto. Esa sonrisa es la creación de la existencia, desde esa instancia renacen varios conceptos, como la luz, la oscuridad, el aire de la vida y el juego, en una unidad. Dicha unidad se divide, y no es nada más, ni nada menos que el orden y el caos, ambos son todo lo opuesto, es decir, algo como el yin yang, y cuando dan fruto a toda la creación, estos explotan no de poder, sino de amor, lo cual llega a dar la creación a mundos enteros, universos, conceptos que a perspectiva son trascendentales, son productos de un océano divino y como se dice, la creación surge de la boca de Dios. Desde este punto, nacen los señores del orden y del caos, los cuales son representaciones de estos ambos conceptos, y se manifiestan mediante avatares, los cuales funcionan como agentes para su lucha, o para su objetivo. Los señores del orden son la luz, el espacio, los hombres, entre otros conceptos, mientras que los señores del caos son la oscuridad, el tiempo, las mujeres, entre otros. Ambos han estado en guerra durante toda la eternidad, esto para que su concepto prevaleciera por encima del otro. El orden y el caos dieron significado y plenitud a toda la existencia, debido a que la creación es dualista. Existen en todos los planos, todos los niveles del ser y la conciencia, como vimos al principio. Estos dos conceptos son los que daron creación al universo, y la existencia de ambos es completamente fundamental como el yin y el yang.
La supremacía y lucha constante entre los señores de ambos conceptos es fundamental y de suma importancia, pues la lucha entre ellos da un ciclo natural de vida, destrucción y renacimiento. Los señores del orden quieren hacer prevalecer la luz y la creación, y los señores del caos la oscuridad y destrucción, por lo que podríamos decir que ambos conceptos tienen de alguna forma, y muy directa, ver con el renacimiento del universo, donde ambos vuelven a renacer, y esto sí se ha visto tal como lo vimos en el evento de Crisis Final. Durante los albores de la humanidad, los señores del orden establecieron y realizaron un ritual que convocó a las fuerzas que infundieron poder al mundo natural. Llamado el Parlamento de la Vida, este ritual engendró las fuerzas naturales del mundo. El verde, el rojo, el claro, el blanco, el derretido, el metal, lo dividido y lo oscuro. Son dimensiones que abarcan y están más allá de los reinos, de la vida, y del lobby de la eternidad. Cada uno de estos reinos se encuentran en distintas capas, y poseen su propio parlamento de mundos. El verde es una de las fuerzas del universo, es un lugar inherente y conectado con toda la vida vegetal existente. Esta dimensión está conectado con el Parlamento de Árboles. El Parlamento fue fundado y dirigido por Yggdrasil, el más antiguo de los elementales, y casi todos los elementales de plantas que han existido se han unido a este Parlamento. Estos elementales se encargan de cuidar toda la vegetación existente en el planeta. El verde no tiene un alcance de solo el planeta Tierra, pues, la capa más amplia de este, embarga absolutamente todo el tiempo como una parte íntegra en las que ambos coexisten. Aunque más allá de aquello, el verde es considerado como un lugar atemporal, que tiene la capacidad y un rango de alcance para alcanzar absolutamente todos los espacios y los reinos metafísicos. El rojo es la fuerza que conecta toda la vida animal y microorganismos de la existencia. Está conectado con el Parlamento de las Extremidades, el lugar donde existen los avatares que se encargan de dar su poder a sus agentes. El alcance del rojo se extiende hasta el infinito, y abarca las dimensiones superiores. Es como la realidad arquetípica de Platón, solo que más sutil. Aquí es de donde deriva la idea de los espíritus totémicos, y está conectado a la esencia de cada criatura que haya existido. El poder del rojo viene con los ancestros animales, que se encargan de dar imaginación y construcción a las formas de los animales. Seres que contengan el poder de aquellos, podrían incluso trascender espacios más allá del conocimiento y del espacio-tiempo, incluso mucho antes de la creación de la existencia, también trascender el vacío y recrear toda la creación, no solo de la vida, sino del universo. El negro es una fuerza fuertemente asociada con la muerte, la descomposición y putrefacción de los seres vivos, es donde florece y a través de aquello, toma el absoluto control de un cuerpo muerto, y es toda la contraparte del verde y del rojo. Está asociado con el Parlamento de la Decadencia, donde cada miembro, fuego, es un avatar de la propia muerte. En una capa amplia el tiempo se mueve de una forma bastante diferente, pero en la última capa el negro es una dimensión fuera del tiempo mismo. De aquí hay otros reinos que mencionaremos de forma rápida, pues hay solo muy poca información sobre aquellos. El blanco es una fuerza que está asociado con todo tipo de material gaseoso, el aire, el viento, y todo tipo de gases. Está conectado con el Parlamento de los Vapores, el lugar donde las manifestaciones dan el poder a sus avatares de controlar todo tipo de fenómenos relacionados con los gases. El azul es la fuerza asociada con los líquidos, entre estos se pueden destacar los mares, están conectadas con el Parlamento de olas, donde cada avatar adquiere habilidades hidráulicas. El gris y el dividido, cuyas fuerzas está conectado con la vida de los hongos, y en caso del dividido, donde se representan las bacterias y virus existentes en todos los lugares con vidas. El derretimiento es una fuerza elemental que está asociada con todas las formas de tierra y roca en el planeta, experimentada por los elementales como un reino etéreo habitado por las mentes colectivas del Parlamento de Piedras.
y el metal, que como su nombre indica, es la fuerza asociada con cosas del metal y la tecnología, aunque es diferente a los anteriores, pues solo los seres que se conectan a través de su parlamento, es decir, el ritmo, el cual actúa como una versión de inteligencia de algunos parlamentos. Cuando trasciendes el parlamento de mundos, lo que en caso te hace, es convertirse en uno con Dios. La forma de llegar a este punto es entender completamente todo, explicar la verdad de la naturaleza y comprenderla. Esta comprensión acerca del todo, permite trascender a un punto donde aquel llega a serlo el todo, es decir, en forma resumida, trasciendes el parlamento de todos los mundos, y esto te atribuye del control de la creación, planos, reinos y espacios metafísicos y lo que esté por debajo de este, volviéndote un ser virtualmente omnipresente, omnisciente y omnipotente. Se considera a la esfera de los dioses como un plano superior. Hay que entender que estos lugares van más allá de la física, y como se deja en claro, están mucho más allá del espacio, tiempo, y la comprensión mental de cualquier ser. Es descrito como reinos o mundos imaginales, que al ser algo incomprensible, la única forma de describirlos, es como planos o reinos. Al ser un lugar más allá de las instancias del tiempo y del espacio, donde los conceptos temporales son de nula importancia y algo insignificante. Algunos seres de este lugar tienen la capacidad de crear su propio concepto temporal para que los eventos tomen un rumbo cronológico. La creación de este plano empieza desde el primer ser de magia se creó a sí misma fuera y dio paso a la creación de la esfera de los dioses donde cualquier pensamiento puede hacerse realidad. Así creando este plano donde la magia es uno de los máximos conceptos, pues esta está ligada a todo el universo, y destruir toda la magia en el universo equivaldría a destruir la esfera y todo lo que embarga. Es conocido como el hogar dimensional de lo espiritual y donde la energía divina se agarra allí. Hay que tener en cuenta, como dije anteriormente, que los reinos en este plano existen como referencias de los arquetipos y los reinos platónicos, donde cada reino posee su propio plano o realidad arquetípica. Como vimos antes, estos reinos se consideran de distintas formas y están por encima de los conceptos físico-temporales, fuera del mundo material, aunque como dato, hay que resaltar que algunos reinos imaginarios se fundamentan en los reinos materiales para definir y estructurar su forma. Pues, ¿qué tal si le subimos la apuesta, cuando nos enteramos que hay un número infinito de mundos, de reinos, y de limbos, y por ende, podríamos considerar que hay un número infinito de planos arquetipos y universos platónicos? Tomemos en cuenta que DC utiliza los arquetipos de Jung, esto porque está de resaltar que el concepto de sueño es el inconsciente, además de ser parte de un contexto de diferentes culturas. Quisiera aquí incluir varias apariciones del dreaming, pues como se ve, este lugar es donde los arquetipos del inconsciente colectivo forman figuras de motivos en los sueños que se encuentran en el umbral del entendimiento, y que todos los reinos del mapa del multiverso son productos del dreaming. Esto refuerza los arquetipos de Jung, pues, se supone que los arquetipos están más allá del entendimiento, simplemente pueden tomar figuras en los sueños que se encuentran en el umbral de la comprensión, formando imágenes, figuras y motivos. Esto explica la razón por la cual las figuras de diferentes sistemas de creencias son iguales a las ideas como el ejemplo, muerte, amor, ya que personifican los arquetipos del inconsciente colectivo, es decir, arquetipos que son colectivos y universales, pero que han evolucionado en el contexto de diferentes culturas a través del tiempo y el lugar. Esto tiene varios ejemplos que veremos a continuación. Se explica que el arquetipo formó figuras de motivo en base a las religiones y diferentes contextos culturales de la humanidad. En una creencia, la serpiente del Demiurgo creó el mundo, mientras que en otra creencia fue otra serpiente. El aspecto de Miguel Scali en otro sistema de creencias, ya que ambos son la figura del Demiurgo. Entonces, la figura del Demiurgo se identificará como Miguel o Kali en el contexto de esos sistemas de creencias. Kali es una personificación de lo absoluto, la verdadera forma del tiempo, el principio y el final de todo.
la vida y la muerte misma, la vida y la muerte de toda la creación, donde Khalida forma toda la existencia y también puede destruirla. En cambio Miguel es la representación divina el cual embarga el poder demiúrgico de todo el universo dentro de él. Así que, en forma resumida, absolutamente todos los aspectos, avatares, o manifestaciones que existen, no son nada más que el producto de una creencia de diferentes perspectivas los cuales no son personajes, sino figuras de motivos moldeados por toda la humanidad. Hay que tomar en cuenta que como concepto más directo, el inconsciente colectivo es la conciencia universal, lleno de ideas, narrativas, metáforas y arquetipos, donde los pensantes, o soñadores, pueden crear universos que aunque sean en base al arquetipo platonismo, son más reales que los propios universos del planetario, y como ya lo he reiterado desde un inicio, este entre comillas reino imaginario está fuera de cualquier concepto de la física. Como dato importante, la cresta del consciente colectivo se encuentra por encima de la esfera de los dioses. También, hay que resaltar algo de suma importancia, y es que también los eventos en estos lugares son nada más que conceptos narrativos o fantasías literarias con un destino ya escrito. Bien, ahora visto esto, aquellos que habitan aquí, como su nombre lo dice, son los dioses, aunque obviamente hay más seres, pero se ha dejado en claro que estos son ideas conscientes y usan el concepto y la metáfora como sus armas. Los nuevos dioses son uno con las creencias de la humanidad. No está de más decir que los seres de aquí ven como burbujas infinitesimales a todo el planetario de mundos. Todos los eventos que ocurren en el planetario de mundos no tienen realmente ningún efecto en la esfera de los dioses, pues los seres aquí simplemente pueden observar todas las crisis, siendo algo completamente irrelevante para aquellos. Y cualquier acción mental que tenga cualquier personaje que represente algo, da paso a un evento relacionado con aquel, tal como cuando las guerras se incrementaron con el simple enojo del dios de la guerra. También veremos que los habitantes de este lugar, se toman como conceptos narrativos, esto quiere decir que están creados o ideados para un propósito en el panel, algo así como un destino que no pueden cambiar de alguna u otra forma. La quinta dimensión, es técnicamente, el mismo reino de imaginación y la magia, más allá del mismo tiempo-espacio y como se lo declara, existe en un plano transgeométrico ubicado en la esfera de los dioses. La imaginación es el concepto que fluye entre todos los reinos y se ha visto que el Ibrit puede rodearlo, esto podría demostrar que el sangrado incluso podría ir más allá del metaverso, pero esto solo sería la extensión máxima que abarcaría este lugar. Eliminar la imaginación, literalmente, se ha visto que el cómic se reduce a bocetos. Los demonios de la quinta dimensión existen aquí, y pueden llegar a manipular, jugar, o interactuar con el tiempo mismo, incluidamente con la materia, lo que lleva a la perturbación y una posible destrucción de cualquier línea temporal. Y hay que tener en cuenta algo, pues muchos malinterpretan que la quinta dimensión estaría fuera del universo, porque hay gente que realmente piensa que esta dimensión está fuera de la creación, y que el muro de la fuente y todo lo que embarga es la cuarta dimensión. Lejos de ser esto una mamada entera, como vimos anteriormente, los reinos de la esfera de los dioses son conceptos platónicos y arquetipos que funcionan a través de la conciencia como un umbral superior, lejos de decir que el tiempo solo llega al Underworld como una sola dimensión lineal y cronológica, y es por eso que esta dimensión se encuentra en este plano de figuras de motivos y creencias, y absolutamente ninguno de estos espacios ni llega a la esfera monitor, y menos llegaría a embargar en el Overvoid XDD, así que este punto queda aclarado por las dudas. Skyland es la tierra de los dioses de todas las religiones. Entre los panteones más destacados, están los 13 cielos, Asgard, y el mismo Olimpo donde residen los dioses de su respectiva religión. En Skyland, los reinos son lugares que no son lugares, y que tienen días que no son días. Esto es un lenguaje paradójico que se utiliza como un concepto que sea de entendimiento para explicar estos, entre comillas, lugares.
Realmente no hay pocos panteones, se habla de un número de hasta 100 millones de estos. Los dioses adaptan a su reino y a su plano a los planos de los mortales, donde incluso son capaces de emanar portales dimensionales más allá de estos. Se tiene la idea que en este plano, absolutamente todos los panteones es un reflejo de toda la creación hecha por Dios, y esto se deja en claro, pues las deidades o seres de otras religiones no son más que avatares o aspectos de un mito general en específico. Cada panteón va ganando aún más poder dependiendo el número de seres que crean en ellos. Y los dioses, y en general, los seres de la esfera son capaces de manifestarse en lo que se conoce como manifestaciones, sin embargo, en su forma real la presencia de aquellos es abstracta. En cambio Underworld, o el inframundo contiene los reinos, que incluye todas las tierras de los muertos como el Hades, lugar donde habitan aspectos relacionados con la muerte, donde cualquier inmortal podría ser llevado al descanso eterno. O la zona fantasma que servía como una prisión interdimensional para desterrar a los prisioneros de Krypton. Hay que tomar en cuenta que este lugar está más allá del espacio-tiempo, y el último concepto no tiene sentido en el panteón de los dioses, solo el reino del dolor que tiene una particularidad y es que la distancia, espacio y tiempo no son más que ilusiones. Hay que saber que mucho antes de la creación de Nuevo Génesis y Apocalipsis, existía un mundo llamado el Ragnarok donde habitaban los dioses antiguos, o viejos dioses. Se dice que el planeta fue creado por la fuente, y que era un lugar que incluso la parte más pequeña de él era incomprensible para cualquier ser. El lugar ha pasado por la destrucción y el renacimiento de la creación y tal como se deja en claro, los dioses antiguos existían desde los inicios del universo y el reinicio de este. Aunque después de la guerra de los antiguos dioses, el planeta Ragnarok o Ungrund fue devastado, explotando justo en el nacimiento del tiempo, y a través de ese proceso una tormenta de energía por parte de la fuente, dio paso a que el mundo se dividiera en dos partes iguales a cuánto tamaño nos referimos, así, dando apertura al nuevo Génesis y Apocalipsis. Estos planetas son considerados como fuerzas, mientras la cara de Nuevo Génesis representa el bien, Apocalipsis representa el mal. El Nuevo Génesis es un lugar de prosperidad, paz y vida, donde habitan los Génesis y otros seres, se ven influenciados por varias referencias o más bien dicho, mensajes de la fuente, por como se ve, hay una ceremonia por el cual la fuente viene escogiendo a un nuevo dios, o también para ser escogido como un avatar de la propia fuente. Se menciona que este planeta existe porque los nuevos dioses piensan o creen que debería existir. En cambio su planeta hermano, es lo opuesto a Nuevo Génesis, pues, está compuesto de enormes pozos de energías que se alimentan del planeta para conseguir su propio poder, es descrito como un lugar sombrío hecho de cosas feas, aquí la vida es el mal y la muerte es su gran objetivo, está gobernado por el propio Darkseid, y siendo habitando por parademons y otros seres o ejércitos que son sus mandos. Se dice que el mal proviene desde sí mismo, pero esto es discutible, pues se dice que Darkseid potencia a este lugar. Apocalipsis posee una tecnología detrás de Nuevo Génesis, la cual es capaz de devastar galaxias enteras, y alterar al universo mismo. La única forma de ingresar a estos dos opuestos lugares es a través del Wonderworld y moverse a velocidades hiperlumínicas o por un tubo de pluma, el cual es un viaje extradimensional creada por una caja madre que permite viajar a otros lugares incluso a Apocalipsis y Nuevo Génesis. No está de más aclarar que desde ese punto, se ha descrito que los universos mortales o del Orrery son burbujas para aquellos, los cuales, ambos mundos son considerados como mundos verdaderos. Como reiteraré por última ocasión, estos lugares están más allá del espacio y tiempo, incluso de la mentalidad y de la comprensión. La presencia de los nuevos dioses en planos inferiores, distorsiona las mentes y altera incluso el tiempo.
El cielo técnicamente es un reino eterno, es el lugar donde van todas las almas de los seres que han sido buenas personas o de buen corazón. Para entrar en este punto, la única forma que se conoce es la muerte, y para aquello, se necesita que el alma sea pura, como punto más importante su cantidad de acciones, o que otra alma lo ayude con aquella, aunque, se ha visto que desde este punto, el alma puede reencarnar en caso de que ésta sea rechazada por el cielo sin recuerdos de su vida pasada, se encuentra conectado con una puerta el cual es custodiada por Miguel de Miurgos. También se encuentra el purgatorio, donde son enviadas las almas que pecaron, pero que no son verdaderamente malas. El cielo está custodiado por ángeles, siendo seres de poder divino, que se encargan de obedecer el mandato de Dios / presencia. El cielo está compuesto con sus respectivas jerarquías, siendo la presencia aquel por encima de todos, y siguiéndole otros estatus de ángeles como los aspectos de presencia, arcángeles, querubines, ángeles, entre otros, y se dicen que existieron en el tiempo anterior del tiempo. El cielo se divide en varios niveles enumerados con su nombre, como el tercer cielo donde existe el ángel de la muerte, el cual puede otorgar la mortalidad a cualquiera que desee dejar la ciudad de plata para residir en el reino de los mortales, aunque esto a través de una corte con los mandos superiores, esto para determinar si el ángel puede dejar el cielo y defender otro territorio. En el quinto cielo está la fundición, en dicho lugar se fundió la espada de Sauriel. Y en el séptimo y más alto cielo, lugar donde se creía que estaba el trono de la presencia, aunque esto resultó ser completamente falso. Se habla de que los reinos o los cielos abarcan universos y mundos por forma individual para cada alma existente. Esto nos da una idea de que existen un número inconmensurable de cielos / multiversos, incluso esto iría hasta un número infinito de reinos, cada uno de estos para un alma individual. Aunque lo más resaltable de estas secciones sería la ciudad de plata, en la cual no tiene ningún sentido preguntar su tamaño, es el lugar del nacimiento de la voluntad, el cual mira como algo insignificante a la creación y contiene la torre del Logos, lugar donde se comunican directamente con Dios. El cielo tiene un borde en el cual está la nada absoluta, y donde la distancia no tiene sentido en el límite astral. Ahora pasando con el infierno, se ha dejado en claro que es el reflejo del cielo, es decir, cada una de las almas condenadas van a este lugar por ser malvadas, donde estarán condenados al dolor espiritual y físico durante toda la eternidad. Aunque esto se da en algunos casos, pues aquellos seres que han hecho el mal, pueden ascender simplemente como demonios. En este lugar, fue donde desterraron a Lucifer luego de su intento de rebelión contra la presencia, donde este al ser infinitamente superiores a los primeros desterrados de ese lugar, terminaría por controlar el infierno. Fun fact, mientras en el cielo hay democracia, en el infierno hay la dictadura, alta referencia de la política gringa XD. Pero en fin, el infierno no es solo el reflejo oscuro del cielo, sino del planeta Tierra donde se manejan por reinos. El tiempo está deformado en este lugar, pues un día en el infierno equivale a un minuto en la Tierra, y también, la economía principal de los demonios, son cualquier alma, es decir, aquel que haga un pacto estaría vendiendo su alma a un demonio. Como lo dije anteriormente, al ser un reflejo del cielo, el infierno técnicamente usa los mismos conceptos que este, es decir, cada ser sería enviado a su propio infierno, por lo que hablaríamos del tamaño de infinitos infiernos / multiversos. Todos los dioses y seres que existen, nacieron desde este punto. El Dreaming es también conocido como el inconsciente colectivo, es decir, es el lugar donde los soñadores se encuentran con seres arquetípicos, los cuales son un producto del sueño de cualquier ser viviente. Tomen nota de aquello, pues incluso los cuentos y pesadillas son la composición de este lugar. Estos seres sueñan en espacios más allá del espacio, en las grietas de lo real. También, se hace mención a que la mente es la fuente de toda la creación. Los soñadores en este punto, pueden llegar a crear multiversos solo con su mente, y se ha declarado, que el mundo de los sueños es una vasta extensión infinita. El tiempo en el Dreaming, se maneja de diversas maneras conceptuales, esto se da en unos casos, donde hay lugares temporales como atemporales.
Esto es debido a la gran cantidad de reinos que existen aquí, mundos considerados como reales y fantasía. El plano de destino y de los eternos también reside en este lugar, el cual es el tejido de toda la existencia. También uno de los lugares más resaltables, es la biblioteca de Lucien, lugar donde se dice que contiene todas las historias, que si llegan a ser eliminadas de alguna u otra manera, estas podrían acabar con el Reamin, y por ende, toda la esfera de los dioses. Ahora pasaremos a dar un repaso bastante resumido sobre los eternos. Los eternos son ideas, son conceptos, y son funciones incorpóreas que personifican algo en toda la existencia, son seres inmortales que no tienen principio, ni final y existen incluso desde el inicio de la creación, la mera existencia de aquellos deforma la existencia. Pero realmente no hablamos a que estos conceptos o seres cósmicos estén atados solo al universo hasta el muro de la fuente, sino de las creaciones que existen en el propio Overvoid apartado de todo el universo de DC, o, en simples palabras, en el universo mayor. Se dice que estos seres son la noche y el tiempo, el padre de los eternos, cuya interacción hace posible las versiones de las creaciones. Dream, es el señor de los sueños y pesadillas, al ser el ser que personifica dichos conceptos, por lo cual, el reino de los sueños viene de gran parte de su poder donde ambos coexisten. Si el poder del Dream se descontrola, esto podría traer incluso graves consecuencias y un rango de afectar al plano de los mortales, aunque esto es algo irrelevante, pues como deja en claro Destiny, eliminar a Morfeo equivaldría a que realidades enteras caigan, giren y se rompan a través de la existencia. Destiny es el hermano mayor de los eternos, lleva en sí un libro que se dice que es imposible de levantar, y no es nada más, ni nada menos, que el libro que contiene todo el universo dentro de él. Tanto tu historia, la vida de tus seres queridos, absolutamente todo desde el nivel cuántico hasta el nivel infinito del universo, embargando todos los lugares y conceptos, eventos, dando paso a una composición que embargaría incluso en otras creaciones, incluso tiene la capacidad de mediante este libro, lograr cambiar el destino o los sucesos de cualquier evento que se haya visto con la autorización de presencia. Deat es la entidad cuya descripción es técnicamente ser la reencarnación del concepto de la muerte en toda la existencia. Escapar de ella es técnicamente imposible, incluso si te embargas en el Overvoid, pues como se dice, lo único que se hace es retrasar algo inevitable, y se ha mencionado que el equilibrio entre la vida y la muerte es inexistente, pues todos están destinados a perecer ante ella. Al ser un concepto, es una entidad omnipresente, y se ha dejado en claro que ella sería la última en perecer entre todos sus hermanos, así como ella existió en el primer instante donde hubo vida, será la última, cuando llegue el fin del todo. Delirio es la personificación de su mismo nombre y de la cordura. Se ha visto que el concepto de delirio se basa más en ámbitos mentales, pues puede hacer cosas como cambiar el estado y controlar las acciones o sentimientos de otros seres, incluso hasta con sus propios hermanos, teniendo la capacidad de hacerlos locos en su reino. Es capaz de romper las leyes de la física, trata a la gravedad como una sugerencia, y pierde o encuentra al tiempo, y tiene el conocimiento acerca de cosas que ni destino lo tiene. Se hace mención a que Delirio está incluso más allá del libro de Destiny acerca del conocimiento de aquello, volviéndola omnisciente de igual manera que sus hermanos. Destrucción, siendo como su nombre indica, el concepto personificado de la destrucción y la creación, se ha dicho que está fuertemente relacionado con la misma muerte. Y por último desesperación y el deseo, seres que encarnan el concepto del deseo y la ambición, y la encarnación del concepto de la desesperación o impaciencia en el corazón de cualquier ser viviente. El limbo es el lugar, donde las historias no queridas, son depositadas en este lugar, los seres aquí son conscientes de que son solo ficción, se menciona que literalmente el limbo está en ninguna parte, y existe desconectado del planetario de mundos, aunque se dice que aquellos personajes, que son olvidados en este punto, vuelven a ser reincorporados en planos inferiores como el planetario. El limbo se dice que no tiene historias, sin embargo, hay un libro de tamaño infinito que contiene absolutamente las historias de toda la creación.
está mucho más allá de la materia, y de la misma existencia. Morrison lo describe como los personajes que han sido descartados de la continuidad, y desde ese punto, se puede comunicar con el propio Overvoid de una forma muy superficial, de forma que se da la información al robot del pensamiento. La esfera del monitor, según Grant Morrison, es un plano arquetípico, que se encuentra más allá de todo lo anterior visto, incluso, ve lo anterior como un germen, así que ya pueden darse la idea de la escala de la que hablamos. La escala, el tiempo, y el espacio son absolutamente diferentes a todo lo anterior visto. De hecho, el tiempo mismo, en lugar de ser una dimensión temporal abstracta, es un patrón de relojería pintado en el cielo para todos los residentes de la esfera del monitor, que tienen la capacidad de analizar todo lo que ocurre en el universo o lo que esté por debajo de este. Incluso pueden llegar a restablecer o crear toda la esfera de los dioses y el planetario de mundos. La forma y el significado se rinden ante el Overvoid. Se ha descrito como un plano arquetípico, pero a mucha mayor escala, pues no hablamos de que este lugar sea pensamiento de un colectivo, sino que hablamos de los pensamientos del mismo Overvoid. Ya explicamos cómo el tiempo se establece de esta forma. ¿Esto qué quiere decir? Que los seres que se relacionen directamente con este lugar, no son nada más, ni nada menos que una hiperhistoria formada con los pensamientos del vacío. Cuando el primer ser de luz nació en la creación, y mucho antes de crear la magia que reside en las esferas de los dioses, captó la presencia de una sombra, siendo toda la contraparte de la luz, la cual estaba vinculada al multiverso oscuro. El multiverso oscuro es una versión opuesta a la creación, está formado por los miedos, la maldad, o malas decisiones que se hayan formado o soñado, muy seguramente estén vinculadas o bien tengan alguna relación directa con el Reaning. Se menciona que todas las tierras oscuras están mal formadas y que se deterioran constantemente, llevando a la destrucción de estas. Se dice que todo el multiverso del horror y el multiverso oscuro nacen desde el punto conocido como la Forja Mundial, el cual reside por debajo de toda la creación. Este lugar es capaz de asimilar el estado de los multiversos y aquel que los vigila, por lo cual, si el estado del vigilante monitor es malo, la de los universos también asimilarán un nacimiento inestable y de oscuridad. Siendo el lugar donde residen o nacen los universos oscuros, se dice que el lugar es mucho más grande que el multiverso normal, aunque esto es rebuscado y contradictorio, pues se toma de referencia las 52 tierras, algo que es irrelevante. Se dice que la creación oscura reside como un reino subconsciente que no está coexistiendo con la creación principal. Al ser la contraparte del multiverso, ya vimos que hablamos de un nivel prácticamente infinito de universos, multiversos, y megaversos. Cuando se asimilan, incluso se menciona, aunque lo interpreto de forma de escalado, que debería ser más grande que el planetario de mundos a cuanto el nacimiento de realidades. Esto podría sustentarse si usamos los mundos o realidades de pesadilla, que son infinitas líneas temporales, que toman un punto en la que las cosas salieron mal, dándose obviamente una ramificación transfinita. Ya se ha visto que el Dark Multiverse es ir más allá de eso, es decir, tener su propia versión de la esfera de los dioses, obviamente rodeando al oscuro planetario de mundos. Pero también es probable que incluso haya una versión oscura de la esfera monitor, incluso del muro de la fuente. El Yggdrasil es conocido como el árbol del mundo, es considerado como uno de los pilares o cimientos de la creación. Cualquier cosa que llegue a afectarlo o a destruirlo, llevaría a fin todo el universo, y probablemente, otros que se embarguen en el Overvoid, pues toda la existencia depende de aquello, donde fluyó del eje cósmico, donde fluye todo el tiempo. Sus raíces son capaces de extenderse a través de toda la creación, extendiéndose hacia el fin del tiempo y la creación de manera infinita.
El árbol de la vida reside en el plano, que es más ancho y grande que el cielo, y más profundo que el infierno. Así como lo dije anteriormente, vamos a dar un repaso de las 7 fuerzas que ya vimos durante la trayectoria de este video. Las 7 fuerzas del universo fueron creadas por la fuente y moldeadas por Emtihan, y representan todas las energías cósmicas de absolutamente todo el universo, aunque también se dice que existen las fuerzas escondidas, que representan conceptos o energías oscuras. Hay que tener en cuenta que hay las dos fuerzas que permiten que todo fluya. Primero, la energía de la anticrisis, el cual es la energía esencial que permite el buen funcionamiento del multiverso, el cual permite la estabilidad entre las fuerzas como la magia, movimientos, incluso la creación o la luz mediante energías positivas, dan paso a la creación o un renacimiento del multiverso. Y por otro lado está la energía de crisis, conocida también como las 7 fuerzas escondidas de la creación, el cual son energías completamente opuestas a la energía anterior, lo que tiene mucha relación directa con el multiverso oscura y las energías negativas, etc. El espectro electromagnético emocional es un campo de energía que se alimenta a través de todos los seres sintientes mediante el espectro de luz, que sirve como la energía para todos los linternas u otros seres que manejen esta energía, los cuales se dividen en diferentes colores y sentimientos. Esta de tomar en cuenta que cada una de las energías están siendo alimentadas por una entidad. La Speed Force, cuya fuerza es la que permite el movimiento de toda la totalidad del planetario de mundos, basado en la velocidad como una energía en recarga que no permite que el multiverso de mundos sea completamente estático. La fuerza de la vida o la grima de la extinción, el cual es la fuerza cósmica que permite que la vida florezca y conecta a cada ser vivo con sus propias almas. La esfera de los dioses, cuyo lugar es donde reside y nace toda la magia en toda la creación. El inconsciente colectivo, siendo la fuerza o concepto que permite a los soñadores o creencias formar planos o seres arquetípicos a través de la imaginación. Y la superestructura dimensional del multiverso, el cual es la fuerza cósmica que gobierna todo lo imaginable e inimaginable y es parte de las fuerzas armoniosas. El muro de la fuente, es una estructura que rodea absolutamente toda la creación. Es un lugar que se extiende hacia el infinito y donde se encuentran las estatuas de los dioses que han tratado traspasar hacia el Overvoid, porque sí, este lugar es el último límite que se extiende hacia el infinito y fuera de él se encuentra el mismo vacío. Al extenderse para este punto, atraviesas todas las realidades existentes hasta llegar a la galaxia prometeica, es un reino conocido como el de los gigantes que se encuentra apartada de las otras realidades, y se encuentra más allá de cualquier concepto espacial o temporal, es el límite donde los caminos hacia la fuente deberían llegar ahí. Traspasar este lugar simplemente llevaría a un muro de la fuente que se seguirá esparciendo hasta el infinito. Esto podría incluso hacer expander a la cosmología, pues esta se encuentra existiendo en todos los universos y planos existentes. La sexta dimensión es el reino final, es el lugar que existe más allá de la imaginación y del entendimiento, todo cae y se desvanece, excepto las verdades que nunca deben verse. Desde este punto, puede verse absolutamente toda la creación y probablemente otras creaciones, está mucho más allá del muro de la fuente, embargándose en el Overvoid, donde residen el Antimonitor, el Monitor y el Forjador de Mundos, los cuales fueron creados por Perpetua. Este lugar es mucho más grande que la creación, donde Perpetua creó todo el universo, y lo ve como algo minúsculo. Este lugar es imposible de acceder para cualquier ser, pues se encuentra fuera del muro. Para Mitzi incluso es incomprensible, y aprovechando una ruptura en el muro de la fuente, y poniendo gran parte de su poder, logró crear un acceso a este lugar. El
overvoid es el espacio en blanco que existe fuera del omniverso principal, está monitoreado con algo conocido como la mente monitora, lo cual sería la conciencia del overvoid, donde absolutamente todo lo que sucede en las creaciones lo ve como simples historias. Está encarnada en la entidad conocida como Pralaya. Incluso para seres como Lucifer el vacío lo abarca todo y ninguna historia o creación puede escapar de él. Va mucho más allá que cualquier concepto físico, arquetípico o cualquier ley o concepto de las creaciones, funcionando como algo transdual por encima de todo. Esto abarca lo que se conoce como el omniverso mayor, el cual son las infinitas creaciones que existen fuera del omniverso principal de DC Comics. Entre estas creaciones referenciadas, está el omniverso principal, la sexta dimensión, la cerrada creación de Elaine Belloc y la de Lucifer Morningstar y las mansiones del silencio, aunque como te dije, se habla de infinitas creaciones que se embarga en el vacío. Se dice que las mansiones del silencio están más allá del concepto de la muerte y del cielo, así que es probable que se encuentre en el overvoid, pues esta contiene todas las creaciones que fueron descartadas y esto se deja ver cuando hay otra versión de Cal, y se consideran que estas mansiones, o el lugar que contiene las creaciones, no es real. El Cielo Final, o los Red Concourse, es una organización que reescribe realidades, los cuales son consumidos por los Eonymous como forma de entretenimiento para que estos no pongan en fin a la existencia. Es una corporación en el anillo exterior de la existencia, una cosa al lado de la cosa que la rodea, puede secuestrar, manipular, alterar y componer fragmentos de cualquier realidad ficticia o de otro tipo. Se formó como un cristal de hiperrealidad y la organización de los Red Concourse se encuentra por encima del Cielo Final. Está más allá de toda la existencia y lo físico, un espacio que fue el borrado de la memoria. Existe un personaje conocido como Haxxalon, un personaje de un cómic y una figura de juguete que fue cancelado y debido a los derechos de autor, este sigue existiendo como un personaje en blanco. Hay gente que dice que el Red Concourse está fuera del overvoid, pero esto no es así, principalmente porque se ha dejado en claro por los escritores o en los mismos cómics, absolutamente todas las historias en DC se encuentran en el overvoid. Esta contradicción se dio por dos escaneos donde aparecía el mapa del multiverso y la página en blanco que representaba el vacío, pero esto no es así simplemente porque no tiene alguna referencia o mención directa. De hecho, justo cuando Terry desintegró la historia para dar nacimiento a la página en blanco, estos entraron por el overvoid y terminaron donde los Eonymous, así que es seguro que deben estar embargados en el overvoid, pero en el Cielo Final como un plano de hiperrealidad. Presencia es el dios de todo DC Comics, está infinitamente por encima de todo lo que se vio en este video, cada acción que ocurre no es nada más que parte de su plan, pues su palabra es la absoluta, podría eliminar a todos y a todo con el más mínimo pensamiento, es el ser omnipotente, omnisciente, y omnipresente de todo la DC Comics y todo lo que compone. Bueno, esto siendo todo de mi parte. Si se preguntan por qué no extendí la información de presencia, es debido a que se usará en un futuro proyecto. Cualquier aviso o información, podrás verlo en la descripción de este video. Sin nada más, nos vemos, feliz Navidad.